Ya, vamos a empezar a las 3:05. Voy a esperar 2 minutos más para que el resto de muchachos se conecten. Por el mismo hecho de que los temas estén incompletos, no va a haber pasito, así que va a ser netamente la, pues, la siguiente semana los voy a hablar. Ya. Y bueno, quedaría pendiente hipo, hiper, diabetes mellitus el, y había y otro temita más que ahorita no me sé, ya no me acuerdo. ¿Qué es? Ya. Creo que ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Antes que nada, buenas tardes, muchachos. Vamos a ver el temita de hipoglicemia. Vamos a ver que en su definición, ¿no? Lo que vendría a ser hipoglicemia es cuando nosotros tenemos menos de 70 miligramos por decilitro, ¿ya? De glucosa. Pero el tema acá es que cuando tenemos menos de esta cantidad, muchas de las veces no tenemos signos y síntomas. O sea, cuando ya tenemos entonces, cuando decimos que tenemos ya clínica como tal de la hipoglicemia, cuando el valor de la glucosa está menos de 54 miligramos por decilitro. Ahora, este valor lo van a encontrar acorde a la bibliografía cambiado, o sea, puede ser 50, o sea, el rango va de 50 a 55, ¿ya? Y quiero que sepan eso, va a variar acorde a lo que ustedes lean, o el libro que ustedes lean, de dónde saquen la información. Ya entonces, cuando ya tengo menos de 54, ahí es cuando yo voy a tener la clínica, que podríamos decir que es, podemos decirle que es de dos tipos, de tipo adrenérgica. Vamos a tener la clínica adrenérgica y la de tipo 2 es por la deficiencia de glucosa en el cerebro, que me va a dar otro tipo de clínica que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Podríamos dividirlo de esta manera la clínica. Entonces, una vez que me queda claro lo que es la definición, em, vamos a hablar en qué casos o en qué personas es más frecuente. Es más frecuente en personas diabéticas con tratamientos em, como la insulina, ¿no? Si la persona, en vez de, no sé, no sé, 5 unidades internacionales le pone 7, pues y es más de lo que suele manejar, pues se le va a bajar lo que es la glucosa. Si toma medicamentos, hay algunos medicamentos que son por vía oral, ¿no? Para la diabetes, como la glibenclamida, la gliclazida, que te van a bajar lo que es la glucosa, pero bastante, va a ser abrupto, ¿no? Y eso tampoco es el punto en un fármaco para diabetes, ¿no? O sea, sí, pero no que te genere a cuadros de hipoglicemia severos, no clínica de hipoglicemia. Ya, entonces, ¿en qué tipo de personas lo voy a ver más frecuente? Personas diabéticas con tratamiento, ¿sí? A nivel de la epidemiología. Va a tener una triada que se llama la triada de Whipple, en la cual te dice que para que haya una hipoglicemia como tal tiene que cumplir tres criterios o tres requisitos. Uno, que la glicemia en sangre venosa sea menos de 50 miligramos por decilitro. Acá es lo que le digo que va a variar. Por ejemplo, acá está como 50 y en otro cuadro lo encontré como 54.
Voy a empezar a rayar, creo, ya. Como 54 y acá está como 50, ¿no? Otro que tenga clínica de hipoglicemia como tal, o sea, em, que tenga trastorno del sensorio, taquicardia, ¿no? Los síntomas adrenérgicos que les voy a comentar más adelante. Y otro criterio es que desaparezcan los síntomas cuando hay una corrección de la glucosa como tal, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los mecanismos em, de es que se da lo que es la hipoglicemia, ¿ya? Entonces voy a agarrar acá la lupita. Ya, ya. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuál es la definición de hipoglicemia y cuándo yo voy a tener, por ejemplo, clínica de hipoglicemia como tal? Y me mencionan la triada de Whipple. Vendría a ser que cuando tenemos un valor de glucosa en sangre en ayunas, creo que menor a 54 miligramos sobre decilitros, y Exacto. es más frecuente en personas que han recibido tratamientos contra la diabetes. Y la triada de Will-Put es tener primero una glicemia menor de 50, después síntomas o clínica de hipoglicemia, y también que se corrija después de haberle administrado la glucosa. Exacto, completo. Hasta ahí estamos bien, me han entendido todo. Ya, entonces estamos bien de momento. Me han dicho la definición de hipoglicemia, como decía, es cuando la glucosa está menos de 70 como tal miligramos por cilitro. Pero el tema es cuando me hace la clínica, ¿no? Porque no siempre cuando está menos de 70, pucha, va a tener clínica, ¿no? A partir del rango de menos de 50, 55 van a encontrar ese rango, ¿no? Es cuando ya aparece la clínica como tal. Otro datito importante es que acá lo clasifican, ¿no? Menos de 54, como les había dicho, ya es una hipoglicemia con clínica relevante, ¿no? Porque puede haber trastorno sensorio, todo, la clínica adrenérgica que les he comentado, y hay una hipoglicemia grave, pero acá no precisa valor del corte. Cuando está muy por debajo la glucosa, van a notar a veces que esos glucómetros, ¿no? Esos test de glucosa rápidos, no marcan. Entonces, cuando vean eso también, y vean que el pacientito tiene trastorno de sensorio, probablemente sea porque le falta glucosa, sobre todo si es un paciente diabético y se está tratando con insulinas, ¿no? Insulinas, más que nada insulinas, es lo más común, ¿sí? Acuérdense de eso. Cuando la glucosa está muy baja, a veces estos aparatitos no lo marcan, ¿ya? Y siempre pregunten qué tratamiento tiene, qué enfermedades de fondo tiene el paciente, y quizás sea un paciente que solamente tenga hipoglicemia, ¿sí? Ese es un tip. Luego, para ver el tema de la fisiopatología, tienen que saber que hay mecanismos reguladores de la glucosa, ¿no? Em, ya saben que va a tener un rol importante en lo que es la insulina, el glucagón, la adrenalina y la hormona de crecimiento, ¿no? Esos son los mecanismos por los que de alguna manera hay control de la glucosa como tal, ¿no? Tienen que saber también que el glucagón, ya de acá paso para acá creo. Mm, sí, de acá paso en a la imagen de acá, ¿ya? Cuando hay una disminución de la glucosa en sangre, ¿qué es lo que hace el páncreas, no? De plano, disminuye la insulina, porque pues, ya no tiene mucho sentido, porque esta es la razón por la cual la glucosa ingresa hacia los tejidos, ¿no? Entonces, si ya no tengo mucha glucosa en sangre, entonces no hay sentido de que produzcas más insulina. Entonces va a bajar la cantidad de insulina y por ende hay un incremento de glucagón que le va a enviar señales al hígado que vamos a ver más adelante, ¿no? Con el fin de que haya producción de glucosa. Le envía señales al hígado para que haya producción de glucosa como tal, ¿sí?
Y bueno, muy aparte que el páncreas actúa cuando hay baja glucosa, el cerebro también, ¿ya? El cerebro va a enviar dos señales, por así decirlo, tanto a la hipófisis y tanto al sistema, va a incrementar el sistema o el estímulo simpático suprarrenal, ¿ya? Entonces, acá, este estímulo simpático suprarrenal va a actuar a nivel de la médula suprarrenal y me va a producir lo que es la adrenalina y que también tiene un impacto o va a enviar señales al hígado para que llegue a producirme lo que es la glucosa, ¿sí? Saca de las reservas que tenemos y me llegue a producir glucosa. Igual también le da señales a los riñones para que no eliminemos la poca glucosa que tenemos, ¿sí? Em, Luego, ¿qué más? ¿Qué más? También, aparte de estimular la médula suprarrenal, va a estimular lo que son las neuronas postganglionares simpáticas, incrementar lo que es la acetilcolina, noradrenalina, y esto es básicamente la razón por la cual yo voy a tener los síntomas que les voy a explicar más adelante, ¿ya? ¿Qué más? Luego tenemos lo que es el encéfalo, les había comentado que da dos señales. Ay, no se puede. Ya, entonces, un ratito. Ya, listo, muchachos. En relación a la hipófisis, porque le había dicho que el encéfalo da señales al incrementa el estímulo simpático suprarrenal y también en la hipófisis. A nivel de la hipófisis vamos a producir lo que es la hormona de crecimiento y también va a dar mensajes o señales a la corteza suprarrenal para que se produzca lo que es el cortisol. Y estos, a su vez, van a incrementar los niveles de glucosa que vamos a tener. Entonces, vemos que, por ejemplo, tanto la insulina y el glucagón tienen roles importantes, al igual que la adrenalina, la hormona de crecimiento y también lo que es el cortisol, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, como resumen básicamente de este esquemita que hemos visto en la parte de acá, podemos decir que tanto el glucagón como las catecolaminas van a tener una acción rápida ante los casos de hipoglicemia y el cortisol y las hormonas de crecimiento van a tener un mecanismo de acción un poco más lento, ¿no? Una acción más lenta o retardada, mientras que la insulina, el glucagón actúan de manera más rápida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más en relación al apartado de acá? Y bueno, acá está básicamente lo que les he explicado en la imagen, que el cerebro me va a liberar lo que es la CTH para producir el cortisol y la hormona de crecimiento que van a incrementar los niveles de glucemia, ¿no? La médula suprarrenal y el sistema adrenérgico van a liberar lo que son las catecolaminas y las pancreáticas van a producir más glucagón cuando cae los niveles de azúcar, ¿no? Al igual que va a haber una reducción a nivel de la insulina. Tienen que saber que cuando en un organismo sano, ¿a dónde va la glucosa por lo general? ¿No? Eso tienen que recordarlo. Principalmente va al hígado para que eso pueda ser, se realice lo que es la gluconeogénesis y se almacene, ¿no? Se almacene en el hígado. También un porcentaje va a la parte muscular y al tejido adiposo, pero en segundo puesto, donde va la glucosa es al cerebro, ¿sí? El cerebro le tiene que llevar la glucosa sí o sí. Am, y bueno, acá está también otro resumen de básicamente la fisiología de cómo está relacionado el tema de la glucosa. Cuando ingresa glucosa, va a haber, se va a producir lo que es la gluconogénesis, ¿no? Que es el almacenamiento de la glucosa como tal. Y la salida de la glucosa se produce cuando lo va a requerir en los tejidos y básicamente eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, si se me entendió esta parte de acá, vamos a ver lo de la clínica.
Como les había comentado, vamos a tener clínica adrenérgica y clínica neuroglucopénica, que básicamente significa em, que por el mismo hecho que no le llegue glucosa al cerebro, va a tener una clínica en particular, ¿no? Los síntomas adrenérgicos ahora tienen mucho sentido porque se libera lo que es la adrenalina. Entonces, vamos a tener lo que es debilidad, sudoración, taquicardia, palpitaciones, temblor, nerviosismo, eh, náuseas y vómitos, que creo que son los que más fácil lo pueden relacionar, y de los neuroglucopénicos, que vamos a tener lo que es cefalea, hipotermia, convulsiones, coma, trastorno sensorio, ¿no? Entonces, eso es importante. En relación a la etiología, puede ser hipoglicemia de ayuno, o sea, por el que no, o sea, que se da justamente en ese momento, o hipoglicemia después de una hipoglicemia de tipo postprandial, ¿no? Entonces, acá te mencionan todas las causas. Acá hay otros esquemitas que les voy a explicar más adelante. Hipoglicemia de ayuno, y acá tenemos las de tipo exógenas, que son por fármacos que les había comentado cuando, ahí tenemos como ejemplo cuando la insulina, por ejemplo, ¿no? De que cuando le dan una dosis de más, vamos a generar hipoglicemia de ayuno. Neoplasias de tipo no pancreáticas como adenocarcinoma, desórdenes hepáticos, defectos enzimáticos, insuficiencia renal, o inclusive en momentos de sepsis, por ejemplo. Una hipoglicemia postprandial puede producirse porque no se está alimentando la persona, no ha comido, o un inicio temprano de diabetes mellitus de tipo 2, o por drogas también, el alcohol, o porque el paciente está gastrectomizado, o por un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿sí? Ah, y acá te clasifican, ¿no? Puede ser por los fármacos, como les había comentado, la insulina en la cabeza, tenemos las sulfonilurias, el alcohol también va a disminuirte lo que es la glucosa porque suprime la gluconeogénesis, entonces el hígado no va a almacenar la glucosa que ingresa, entonces se tiende a la hipoglicemia. ah, de ahí, ¿qué más? Por ejemplo, si hay déficit de algunas hormonas, por ejemplo, el cortisol, también, si hay déficit del cortisol, pues va a haber obviamente una disminución de la glucosa, porque recuerden que es un mecanismo, una hormona que va a regular, ¿no? Los niveles de glucosa. Entonces, si está ausente o disminuida, pues no voy a tener hipoglicemia. Igual con la hormona de crecimiento, ¿no? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, un paciente con sepsis, por el mismo gasto energético que va a tener el cuerpo ante los niveles de estrés, va a haber mayor consumo, ¿no? Entonces, por eso van a hacerte cuadros de hipoglicemia, ¿no? Porque hay un incremento de la utilización de la glucosa. O, por ejemplo, con la insuficiencia renal, hay una disminución de la eliminación de insulina. Entonces, va a tender a haber más cuadros de hipoglicemia, ¿cierto? Entonces, si no elimina la insulina, se queda más tiempo ahí en la parte del torrente sanguíneo, entonces vamos a tener lo que es hipoglicemia. En un paciente con cirrosis hepática o problemas hepáticos como tal, ¿no? Y por ejemplo, cuando tenemos algún secreción constante durante hipoglicemias. Hace referencia, por ejemplo, pueden haber algunos tumores como el insulinoma, que me produce constantemente insulina, entonces obviamente va a llevarme a cuadros de hipoglicemia y o también cuando hay una hipertrofia o hiperplasia de estas mismas células betas, que son las que me producen insulina, ¿cierto? O quizás cuando tenga anticuerpos insulínicos o secretagogos, ¿no? Que estimulen la liberación constante de insulina, entonces voy a tener hipoglicemia como tal. Entonces, para pasar ya a la siguiente diapositiva, necesito que me digan cuál es la clínica adrenérgica y la clínica neurológica, básicamente, que va a tener el paciente cuando hay cuadros de hipoglicemia.
Neurológica sería cefalea. Sí. ¿Qué otra cosa? En adrenérgica no se me ocurre nada, pero en neurológica, cefalea, malestar muscular, creo, debilidad muscular. O. Mm, coma, convulsiones, trastorno de sensorio, Ok. cefalea. Ujú. Ujú. Esas van a ser la clínica neurológica básicamente, que es cuando, bueno, acuérdense, es neurológica, solamente hay problemas a nivel del cerebro como tal, ¿no? Y lo que es la clínica adrenérgica, recuerden como la clínica del sistema simpático, ¿no? Taquicardia, va a tener sudoración, el paciente va a tener palpitaciones, va a estar intranquilo, incrementa la frecuencia cardíaca, comienza a respirar más rápido, ¿no? Entonces, todo eso náuseas también puede llegar a sentir, ¿no? Eso básicamente va a ser la clínica. Obviamente, si tiene polisemia, va a querer comer, ¿no? Va a querer ingerir alimentos como tal, ¿no? Le va a dar hambre. Entonces, básicamente esa sería sudoración, palpitaciones, taquicardia, todo eso, ¿no? Hambre, ¿no? Hambre, náuseas. Ya, ahí está, sería la clínica completa como tal. Y necesito que me digan causas. Olvídense de la post-ayuno, hipoglicemia de tipo de ayuno, por el ayuno o de ayuno, o hipoglicemia postprandial. Dígame las que ustedes se acuerdan, prácticamente. El- la farmacológica. La farmacológica es importante, sí. Sobre todo acuérdense, porque ha pasado de que llegan y ven al paciente medio con trastorno, ¿no? O sea, no está orientado, em, ¿cómo decirlo? El paciente está somnoliento y creen que puede ser cualquier cosa, pero nunca le miden la glucosa. Siempre miden la glucosa a un paciente que está ahí con alteración del trastorno sensorio, ¿ya? Y sobre todo si tiene antecedente de que es diabético y sobre todo si tiene, se sabe que se coloca insulina porque se le puede poner de más y es cuando tenemos la clínica, ¿no? Entonces, la principal causa de una hipolisemia es la de tipo farmacológica, ¿ya? ¿O qué otra causa? Por mala dieta. La dieta. Mm, que no coma, ya que ya. No, un paciente joven, no sé, un interno que no haya comido por 2 días, imaginemos, ya. Sí, puede tener su cuadro de hipoglicemia. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando hay déficit de cortisol, ¿no? Cuando hay déficit de hormona de crecimiento, cuando hay un hiperinsulinismo, que puede ser por un insulinoma, o por una hiperplasia de las células beta del páncreas, ¿no? Varias razones también puede ser por enfermedades crónicas como una insuficiencia hepática, una enfermedad hepática ya de tipo crónica, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, en esos casos también yo voy a tener hipoglicemia, acuérdense de eso, ¿ya? En casos de sepsis, eso también tienen que recordarse bastante. Pacientes que han tomado alcohol, estos también cursan con cuadros de hipoglicemia, ¿no? Depende, por ejemplo, si el paciente ha tenido eh, se ha intoxicado así con alcohol, pucha, también tienes que corregirle, ¿no? Pensar de que si bien es cierto, te va a llegar deshidratado, también tienes que corregirle el tema de la glucosa, ¿no? Sepsis, acuérdense, los pacientes sépticos incrementan el consumo de energía, ¿no? Por el mismo hecho de que el cuerpo esté en estrés, ¿cierto? Entonces, va a haber más consumo de glucosa, por ende, hipoglicemia. Ya. Luego para el diagnóstico, la verdad es que es sencillo.
primero se preguntan si el paciente tiene algún tratamiento con insulina o con algún fármaco por vía oral para la diabetes, que son los secretarios de insulina. Entonces, si sí lo tiene, pues hay que ver de que probablemente esa sea la razón por la cual te está llevando hipoglicemia y tenemos que corregir la dosis o el tratamiento y evitar que haya la recurrencia de estos episodios. Si no tiene este tipo de tratamiento y le preguntamos o si el paciente es sano, em, entonces, si no es sano, por ejemplo, hay que pensar que es por fármacos, que es la causa más frecuente en pacientes hospitalizados. Siempre pensar en que la principal causa de hipoglicemia es la de tipo farmacológica, ¿ya? Si no son por los fármacos para la diabetes, también puede ser otro tipo de fármacos, ¿no? Entonces, ver los efectos adversos de los fármacos que les estás administrando a ese paciente, probablemente esa sea la razón por la cual lo estés llevando a una hipoglicemia, ¿ya? Paciente con alcohol, que consume alcohol y está desnutrido, pacientes renales, ya les he comentado, pacientes que padecen de enfermedad hepática grave, paciente séptico, muchachos, eso sí no se tienen que olvidar. Paciente séptico te lleva a cuadros de hipoglicemia, déficits hormonales como la hormona de crecimiento y el cortisol, que es algo que les había comentado. Entonces tienes que averiguar cuál de estas causas es. Si el paciente es sano, entonces hay la necesidad de estudiarlo más a fondo. Entonces, tengo que ver si presenta niveles bajos o altos de insulina. Si presenta niveles bajos de insulina, puede ser por todas estas causas, pero si presenta un hiperinsulinismo, hay que pedirle el péptido C, ¿ya? El péptido C me va a dar es un componente de la insulina como tal, que se libera. Entonces, eso sí lo puedo censar o medir, por así decirlo, y me va a dar me va a reflejar la cantidad de insulina que vamos a tener. Entonces, si está incrementado, significa que hay un nivel alto de insulina. Entonces, hay que pensar que puede ser por un secretagogo de insulina, o sea, las sulfonilurias, que son fármacos para la diabetes, o puede ser un insulinoma, ya pensar otras cositas, ¿no? Otras cositas ya más raras, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que acordarse es esto de acá, ¿no? Y esta partecita de acá. Y ahora, para el tratamiento va a ser bien sencillo, la verdad. Va a depender si su paciente está consciente o inconsciente. Si está consciente, le das comida, ¿ya? Básicamente eso. ¿A qué hace referencia? Le puedes dar un zumo de naranja, refrescos, azúcar, prácticamente para que vuelva a su estado normal. Si el paciente está inconsciente, ahí puede cambiar un poco el asunto. Por ejemplo, tengo que administrarle glucosa intravenosa de 30 mililitros en solución de 50%, o también le pueden dar glucagón, 1 miligramo intravenoso o por vía subcutánea, ¿sí? Y bueno, eso sería todo básicamente en relación a lo que es la hipoglicemia. Mm, ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Hay algunos criterios para la hipoglicemia? Mm, el único sería que básicamente esté menos de 55 miligramos por decilitro el nivel de glucosa. Es el único criterio. Y sí o sí, o sea, ¿cómo lo controlo? Con ese test, con tu hemoglucotest. Ese es el único criterio. Y ahí la triada de Whipple te va a ayudar, ¿no? Pero eso es cuando ya, si se darán cuenta, hay una partecita o hay un criterio, de esa triada hay un punto que te dice eh, si corrige cuando se le brinda lo que es la glucosa, es una hipoglicemia. Entonces, eso ya lo corroboras al final, ¿no? Entonces, lo único que te va a servir es cuando tú hagas tu hemoglucotest y te salga menos de 55, ya, listo. O si no tienes un hemoglucotest a la mano, pues sospechar, ¿no? Como les había comentado, antecedentes, un paciente con diabetes, un paciente que, que consuma sulfonilurias, un paciente
consuma alcohol de manera crónica, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal, o sea, buscarle ya cositas, ¿no? Ya. Entonces, eso sería en relación a la hipoglicemia. Voy a estar coordinando con ustedes para ponerle, para explicarles el resto de temas, ¿sí? Mis papeles aún están un